Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 8 de febrero, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día sábado leyendo la carta a los Hebreos. Hoy día concluimos la lectura que hemos iniciado hace 4 semanas ya de esta carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 13, versículos 15 al 17 y 20 al 21. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Como decíamos, esta es la última parte de la carta a los Hebreos que leemos. Es importante darnos cuenta, hemos tomado 4 semanas para la lectura, obviamente no total, siempre saltada, pero hemos pasado por todos los capítulos de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 13, es decir, que es una carta larga. En alguna de las preguntas que me formulaban en las últimas semanas estaba: ¿y quién es el autor de la carta a los Hebreos? Por mucho tiempo se pensó que el autor de la carta a los Hebreos era San Pablo, pero después se comprobó que no es de autoría de San Pablo. Por tanto, no se conoce el autor de la carta. Sabemos que es una carta dirigida a cristianos que vienen del pueblo de Israel. Por eso la carta a los Hebreos, es decir, aquellos que habiendo nacido hebreos, habiendo nacido judíos, han aceptado a Jesús como Mesías, ese Mesías esperado, anunciado en la antigua alianza. Y por eso a lo largo de la carta lo que se transmite es justamente ese paso entre la antigua alianza y la nueva alianza, para darse cuenta de la grandeza de lo que significa la nueva alianza y, lógicamente, para que se pueda aceptar. Sí, esto es lo que esperábamos. Esto es lo que estaba anunciado en la antigua alianza y que ahora se ha cumplido. En esta última parte que leemos de la carta a los Hebreos, en primer lugar se nos dice, en esta parte donde ya hemos entrado en el modo de vida propio del cristiano, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza. Fíjate en estas palabras, el sacrificio de alabanza. ¿De qué está hablando entonces la carta a los Hebreos? Ofrezcamos continuamente la participación en la Santa Misa. Nosotros podemos alabar a Dios, esa alabanza con nuestros labios, de la cual también habla, pero en primer lugar está hablando por medio de Jesucristo. No una alabanza directa nuestra, sino por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza. ¿Y cuál es el sacrificio de alabanza agradable a Dios? El sacrificio de su unigénito.
el Verbo de Dios que se ha hecho carne y se ha ofrecido por nuestros pecados en la cruz. De esto hemos hablado en la carta a los Hebreos, hemos profundizado en la carta a los Hebreos, por eso es Jesucristo el sumo sacerdote, el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros estamos invitados continuamente a ofrecer ese sacrificio de alabanza. Ahí la participación en la Santa Misa y la participación en ese momento de la misa que se llama el ofertorio, que es una parte que lamentablemente a muchos católicos se les pasa desapercibida. El momento, pongo las moneditas, pongo la plata en este momento de la colecta. Sí, pero no es simplemente el momento de la colecta, es el momento en que ofrecemos el pan y el vino en el altar, porque son aquellos signos que van a servir para la celebración de la Santa Misa, aquellos que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, hay muchas personas que han agarrado la costumbre que no es litúrgica de comenzar a ofrecer cosas y hacer grandes desfiles durante la misa, y cada ofrenda antecedida por por una locución, por una parte hablada. Te ofrecemos esto y te ofrecemos lo otro y te ofrecemos estas sandalias y te ofrecemos la Biblia, y después resulta que se ofrecen muchas cosas supuestamente en el altar, pero terminada la misa se la llevan. Entonces, ¿cómo es que ofreciste? Ofrecí, pero solo por un ratito. Pero eso se llama show. Eso no es una realidad. ¿Qué es lo que tengo que ofrecer? Ofrecer mi vida. Junto con el pan y el vino, ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestra existencia, ofrecemos nuestras buenas obras, ofrecemos también nuestras malas obras, ofrecemos nuestros deseos de unirnos al único sacrificio que es válido para nuestra redención, y es el sacrificio con el cual Jesucristo ha alabado verdaderamente al Padre, alabado a Dios. Y entonces a ese sacrificio nos queremos unir. Y de ahí se suma ese homenaje de los labios que bendicen el nombre del Señor. Aquí hay dos connotaciones cuando hablamos de esa alabanza de los labios. Importantísimo que lo hagamos en cualquier momento, pero como estamos hablando del sacrificio de alabanza por medio de Jesucristo, es decir, estamos hablando de ese sacrificio que vivimos en la Santa Misa, entonces nuestros labios están llamados a participar de la Santa Misa. Qué pena da cuando uno se encuentra católicos que tienen vergüenza. Vergüenza incluso de contestar, vergüenza de cantar, vergüenza de participar, ¿no? Todo lo hacen bajito, bajito. El Señor esté con tu espíritu. Tampoco se trata del griterío, tampoco se trata de ese griterío absurdo, pero sí de una participación verdadera en la cual yo me estoy manifestando junto al pueblo de Dios como un miembro más de ese pueblo de Dios. De ahí continúa la carta a los Hebreos y dice: no se olviden de practicar la generosidad, de compartir los bienes, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Una vez que yo he participado de ese sacrificio de alabanza por medio de Jesucristo, es decir, me he unido al sacrificio de Jesucristo, bueno, ¿cómo voy a vivir yo el sacrificio? Lo voy a vivir teniendo generosidad, compartiendo con los demás. ¿Para qué? Para que efectivamente Dios se sienta agradado por mis acciones. Ofrezcan con docilidad a sus pastores, obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes. Nos podemos topar en esta vida con santos pastores. Nos podemos topar en esta vida con pastores regulares. Nos podemos topar en esta vida con pastores buenos, y nos podemos topar en esta vida con malos pastores. Qué importante es darnos cuenta que si yo he sabido reconocer quién es el verdadero y el sumo sacerdote, Jesucristo, y obedezco a los pastores por obediencia a Cristo, no por las características personales de cada uno, sino porque yo reconozco la acción de Cristo. Obviamente, ¿en qué tengo que obedecer?
tengo que obedecer con docilidad en la doctrina de la fe. A nadie se le puede imponer la obediencia en el pecado. Puede venir el Papa, y si el Papa me dice que cometa un pecado, no, lo siento, no puedo obedecer. Hasta ahí es donde termina la capacidad de obedecer al pastor. Lo mismo que sucede con toda autoridad. ¿Hasta dónde debe obedecer el hijo a su padre? Debe obedecerlos hasta que le pide que peque. Si el padre le está pidiendo al hijo que peque, entonces ya el hijo no tiene que seguir la autoridad de su padre. Entonces, eso está clarísimo siempre. La docilidad que nosotros ponemos a los pastores es en vista de la docilidad que queremos tener con Jesucristo. Y termina la carta a los Hebreos diciendo que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno, es decir, a Jesucristo, los enriquezca con todos los dones para cumplir su voluntad. ¿Qué es lo que queremos después de aceptar la fe y darnos cuenta de cómo tenemos que vivirla? Bueno, nos damos cuenta que no es fácil, y que necesitamos entonces los dones de Dios para poder vivirla. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Recordemos un poquito el contexto del Evangelio. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos días? Hemos visto el primer envío misionero, cómo el Señor llama a los 12 y los envía a la misión. En ese momento se van los discípulos, se fueron a predicar el Evangelio, iban predicando el arrepentimiento, expulsaban demonios y ungían para curar las enfermedades. Y entonces se armó el paréntesis que hemos leído ayer. Mientras tanto, la fama de Jesús se extendía, tanto que la gente comienza a hablar y llega a oídos de Herodes lo que hacía Jesús. Y Herodes decide que Jesús era Juan el Bautista resucitado. ¿Y resucitado por qué? Porque el mismo Herodes le había mandado cortar la cabeza. Y entonces escuchamos la historia de ese martirio, de ese asesinato a Juan el Bautista. Y entonces volvemos a la narrativa. ¿Y qué ocurre después? Que los discípulos, los apóstoles, volvieron a reunirse con Jesús y le cuentan lo que ha sucedido en esa primera misión a la cual los ha enviado. Le comenzaron a contar todo lo que habían hecho y enseñado. Y fíjate qué hermoso, cómo después de la primera misión, una misión bien cumplida, han hecho lo que el Señor les dijo, han seguido las instrucciones que el Señor les dio. Y entonces Él les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Es lógico que después de una misión como la que han tenido, necesiten un tiempo de reposo, que necesiten un tiempo también de paz, porque el Evangelio nos lo dice con claridad. Eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Es decir, que verdaderamente la acción que realiza Jesús y la acción que realizan los apóstoles es una actividad intensa. No estamos hablando de que simplemente, sí, estamos un poco ocupados. No. No les dejaban tiempo ni para comer. Y entonces la primera reflexión ante esto es justo.
Es justo y es necesario que se tomen un tiempo. Y esto nos habla de la necesidad de tomarnos ese tiempo, la necesidad de estar buscando ese tiempo de reposo, ese tiempo de serenidad, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de retiro, a solas. Vamos a un lugar solitario. Por eso en la vida cristiana es tan importante tener siempre el retiro espiritual. Y es muy bueno en la vida espiritual que no sea un retiro cada 10, 20 años, no, que tengamos como costumbre buscar ese tiempo de retiro, que no es necesario que sea tampoco larguísimo, puede ser un simple fin de semana, un retiro espiritual. Qué importante es buscar esos retiros y gracias a Dios podemos conseguir muchos retiros espirituales. ¿Cuál es el mejor retiro, Padre? El mejor retiro es aquel en el cual te encuentras con el Señor, porque ese es el retiro. No, es que el de este movimiento, el de este grupo, este es el mejor retiro. Hermano mío, es el encuentro con el Señor, el tiempo a solas con el Señor. Y hay muchos modos y muchos métodos para realizar retiro. Lo importante es que sea eso, encuentro con Jesús. Fíjate que no es entonces una vacación, no es simplemente un tiempo para estar a solas, es un tiempo para que alejado a solas yo pueda estar con Jesús, porque empieza diciendo, vengan conmigo, a estar conmigo. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo en el retiro? Estar con el Señor. Primera idea entonces clarísima, es justo. Es necesario que los discípulos y el Señor tengan un tiempo a solas. ¿Qué hacen? Hacen todo lo necesario para tenerlo. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado. Pero aquí se rompen los planes de Jesús. Se rompe lo que había previsto para sus discípulos. La gente los vio irse y los reconoció. Y de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. De tal manera que cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Los planes que hizo el Señor se rompieron. Los planes que tenía y que eran justos y que eran necesarios y que eran muy buenos y que de hecho nosotros tenemos que buscar. Imitar esta acción del Señor, imitar esta acción de los apóstoles, de tener el tiempo de retiro. Se rompieron. ¿Se rompió por qué? Porque la gente fue y lo buscó y logró estar ahí antes de que desembarcaran. Qué importante es darnos cuenta entonces en la reacción de Jesús, porque la reacción de Jesús, ¿cuál es? Se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. No explotó en furia, no se enojó, no se amargó, como nos puede suceder a ti y a mí cada vez que se rompen nuestros planes, cada vez que delante de nuestras propias necesidades nos vamos a enfrentar a situaciones que nos obligan a tener ese corazón elástico, ese corazón capaz de adaptarse a los momentos y a las circunstancias, de poder cambiar los planes. A mí me encanta por eso cuando leo los textos de la natividad de nuestro Señor, darme cuenta de ese cambio de planes que tuvieron que hacer José y María, que no tenían planeado ir a Belén. Faltaban pocos días para el nacimiento de Jesús. Y sin embargo, delante del edicto de César llamando al censo, saben reconocer la voluntad de Dios de que tenían que dejar sus planes. No, pero ya tenemos todo organizado para que nazca el niño aquí. Y el Señor les muestra otro camino. Y esto va a ocurrir en nuestra vida constantemente. Nosotros sí hacemos planes de qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, por dónde queremos andar, pero nunca podemos quedarnos rígidos en esos planes. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a otras cosas. Porque el Señor nos exige justamente tener ese corazón dócil a su voluntad. Qué bonita oración que puedo levantar hoy
pidiéndole al Señor esto: Señor, dame docilidad para que no me quede rígido en mis ideas y mis planes, sino que siempre sepa aceptar tu voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.